¿Cómo están? Muy buenos mediodía, gracias por la invitación. Bueno, como dijimos, hombre del empresariado, arranquemos por esta realidad que les toca y después nos metemos en el comunicado específicamente que han sacado en las últimas horas, pero con esta política del gobierno nacional, ¿cuál es el cuadro de situación del pequeño y mediano empresario argentino? Mira, nosotros relegamos trimestre a trimestre, ¿no? La situación de las pequeñas y medianas empresas de todo el país. El primer trimestre de este 2025 lo que vimos fue una caída generalizada de las ventas de 5 puntos en todos los sectores, industria, servicio, construcción, y en particular en el comercio vimos un desplome de 15 puntos. Un sector que junto con servicios había tenido una buena performance al finalizar el año pasado, cuando arrancó este año se cayó a pedazos. O sea, ustedes detectan una caída generalizada del consumo de la cosa de lo cotidiano. Detectamos una caída de ventas en general y en particular en el comercio. En particular en el Que comercio. tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente también, que digamos, al ser trimestre a trimestre, la gente gasta en vacaciones algún excedente de ahorro que tiene y después se reprime los otros 2 meses. Uh-huh. Hasta que pueda recuperar su posición económica, digamos. Entonces, eso impacta en la venta, que todos los meses tiene que pagar salario. Vos no pagás cada trimestre cuando querés. Todos los meses, si no vendés, no comés, que es lo que diferencia a las pymes de las corporaciones, ¿no? Que tienen, en general, viven del stock, viven de lo que acumularon en el tiempo y lo que tienen colocado en el sistema financiero, muchas veces en complemento con las ventas cotidianas. Entonces, vemos que las medidas estructurales de Milei no están apuntadas a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores o a recuperar el mercado interno. Entonces, están todo el tiempo hablando de cómo colocar deuda y cómo colocar bonos. Y esto nosotros ya lo vimos en distintos momentos del pasado y terminó mal. Y hoy hay una relativa calma macroeconómica en virtud que el dólar está flotando en un nivel y que la inflación está también en un nivel más o menos estable, pero hay que decir lo que se sostiene a costa de endeudamiento, no de una economía sana. Por lo tanto, ante cualquier vaivén de esa situación, el sistema es muy sensible. Va a haber historia, ¿viste? Va a haber incertidumbre y ruido en la economía. Y el año pasado ese ruido se llevó 13.000 pymes. Leo, desde esa experiencia que ustedes tienen por vivir lo cotidiano, desde el rol de pequeño y mediano empresario, y con un gobierno que se observa está buscando dólares a como dé lugar, con todo tipo de iniciativas en ese sentido. Esa relativa calma que mencionás, ¿cuánto puede durar? Hasta que se le acaben los dólares a Caputo puede durar. Lamentablemente en la época de Mauricio Macri, creo que fue febrero del 18, JP Morgan le dijo: hasta acá llego, no te presto más. Y ahí empezaron el ciclo devaluatorio y fue un desastre. Uh-huh. Porque la primera consecuencia de no tener dólares es que vos los pesos que tenés en la plaza lo tenés que ajustar. Porque si no también te quedás sin pesos y eso es una catástrofe. Entonces, como lo dijo justamente Cristina Fernández de Kirchner, el default no es un escenario improbable, es un escenario que está ahí. Es probable y está cerca. Si no recapacita, cosa que no lo veo este gobierno, es posible que vayamos a un escenario con Mauricio Macri. Ya vimos con la época del fin del gobierno de Menem y de Arrúa. Digamos, los gobiernos neoliberales que se sostienen a base de endeudamiento y no de trabajo y producción se terminan medio yendo en helicóptero siempre, empieza a prender fuego todo. Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno de Alberto fue tan malo en ese sentido en el último año con la inflación que hoy parecería que estamos en una economía como normal, ¿no? Y no es así.
Leo, Juan Aravena te saluda de este lado. Gracias, Juan. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen en ese sentido? ¿Es llegar a ese default rápidamente o tener todavía un trecho en el que se puede especular que al gobierno le puede ir bien electoralmente y profundice esas medidas que está llevando adelante? Claramente estamos en un estadio intermedio del programa de gobierno, ¿no? Ellos quieren profundizar, quieren que la apertura de las importaciones sean totales, que las empresas del Estado desaparezcan todas, una ley de la selva. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que la propia realidad oficia de freno. Dólares para importar más no hay, y ya empieza a haber un tsunami que se empieza a levantar de importaciones. Hay récord de visitantes empresarios argentinos a China, y le pone un stop, pero si no irían a fondo, o sea que no hay otro, digamos, no van a ir hacia otro lugar, no hay posibilidad de que el gobierno, porque escucha a los sectores, reflexionen, no va a pasar eso. Y mientras tenga esta estabilidad sostenida artificialmente por la deuda, y puede ser que tenga una buena performance electoral. Pero esa no es nuestra principal preocupación. Nuestra principal preocupación es que nuestros trabajadores que están empleados son pobres. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Y si nuestros trabajadores, que son trabajadores, pero son los clientes del empresario pyme al lado, es pobre, no puede consumir. Y la economía argentina se sostiene en un 70% por la dinámica del mercado interno. Bueno, ayer veíamos, sí, un poco con preocupación, pero en una nota en Clarín que había algo así como en el primer año, en un año había 16.000 kioscos cerrados. Es posible, sí. Nosotros registramos, según la información que, aparte esta es otra, ¿no? En el mundo de la libertad, la AFIP deja de informar la cantidad de empresas que cierran por mes, ¿viste? Es buenísimo. Claro. La forma de cómo manipulan la información en este gobierno de la libertad. Parece que estamos en una dictadura. Desde el 2004 se publica ese dato estadístico, y ahora apenas llegó Milei lo frenó. 13.000 empresas cerraron el año pasado, empleadoras privadas. Son 160.000 puestos de trabajo más o menos que se perdieron en ese mundo, ¿no? Directamente. Después el monotributista no cuenta en esa lista. El kiosquero monotributista no cuenta en esa lista. El responsable inscrito que no tiene un empleado tampoco cuenta en esa lista. Y eso se multiplica por otro tanto, ¿me entendés? Entonces, en lugar de mejorar la información para poder gobernar mejor, le ponen un cepo a los datos para que nadie sepa lo que está pasando. Pero yo ayer hablé con Comercio de Tandil, viene para atrás la cosa, incluso el turismo. En Santa Rosa, La Pampa, caída de ventas de 20 puntos según la Cámara de Comercio local. O sea que lo que está pasando es que en las ciudades más alejadas de los grandes centros urbanos empieza la caída del mercado interno a notarse con fuerza. Y lo que van a hacer los comerciantes inmediatamente cuando no puedan sostener sus boliches es despedir trabajadores. Sí, eso efectivamente ya está sucediendo. ¿Me podés repetir el dato que diste, así como al paso de Santa Rosa, digo, poniendo el foco en Santa Rosa, la Cámara de Comercio comunicó 20 puntos de caída del comercio interanual, de mayo a mayo. Y el mayo del año pasado era un mayo de recesión. Claro. Viste, yo te dije que el último trimestre del año pasado fue bueno para el gobierno, digamos, o la economía de Milei de los 4 trimestres fue el mejor. Sí. El primero y el segundo estuvimos en recesión, ahí se perdieron 12.500 empresas. Frente a ese mayo hay 20% menos de venta. Entonces, ojo que no estemos entrando en un proceso medio recesivo de nuevo, ¿no? Porque ahí sí la vamos a pasar fulero. Anoche Cristina Fernández habló de la falta de una burguesía nacional, y eso de alguna manera los motivó o te motivó a salir. No sé si es un poco al cruce, pero a hacer alguna precisión al respecto. Sí, porque me duele que haga esas declaraciones cuando lo hablamos con ella personalmente, que hay un empresariado nacional que hay que fortalecer, y cuando fue gobierno no lo hizo.
Entonces, si no hay, es inevitable que sea responsable de esa situación. Entonces, en todo caso, tenés que hablar de tus responsabilidades, o la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o la del presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, porque todos saben perfectamente que hay un proyecto de nación en el empresariado nacional. Ahora, si vos cuando firmás los beneficios y las resoluciones del gobierno beneficiás a la corporación extranjera como mercado libre, dándole exención impositiva, y bueno, amigo, es muy difícil para un comerciante pensar en la nación, ¿no? Cuando vos le das los beneficios impositivos y fiscales a empresas extranjeras. Y eso lo firmaron los funcionarios del gobierno de Cristina. Es inevitable. Esto es un dato de la realidad. Y nosotros, como organización política empresarial, que tenemos un rol activo permanente, ¿no? en toda la fase de gobierno, porque a eso nos dedicamos, sabemos perfectamente las decisiones que no fortalecieron esta mirada de país. Argentina está en una senda de desarrollo porque la dirigencia política no entiende cuál es el camino que tenemos que transitar. Lamentablemente había una idea de sendero en el 2015 que se abortó, y después de ahí no hay con claridad un camino al que hay que entrar. Y la verdad es que nosotros ya no estamos para adherir al Partido Justicialista y convertirnos en empleados de economistas que no sabemos qué intereses representan. Lo que nos gustaría es que los dirigentes partidarios se adhieran al Partido de la Producción y el Trabajo, porque, seguime con este razonamiento para que tal vez se entiendan mis declaraciones. Cuando la política hace las cosas mal, cierran empresas en Argentina. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Desde el 2011 vienen cerrando empresas en Argentina. ¿Soy claro? Sí. Entonces, son datos. Gobernás mal, cierran empresas. Gobernás bien, se crean empresas. Néstor Kirchner creó en sus 4 años de mandato 140.000 empresas. O sea que se puede gobernar bien. Y no es si estás adentro del Partido Justicialista, afuera. Son las decisiones que vos tenés que tomar mientras tenés la virome. Entonces, por muchos años, los economistas nos dicen lo que tenemos que hacer. ¿Viste? Y después terminan yendo al Fondo Monetario Internacional cuando se prende en fuego. Y Leo... Y nosotros todos los meses pagamos salario, invertimos y pagamos impuestos. Entonces, la verdad es que con la nuestra están jugando, ¿viste? Al casino. A la ruleta. Y están perdiendo encima. Porque si vos me decís que están ganando, bueno, qué sé yo. Pero están perdiendo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Basta. Si van a jugar con la nuestra, queremos ser parte de la decisión. Ahí está. Quería ir por ese lado. Con esto te termino. Sí. Cuando un funcionario en un modelo de desarrollo firme algo a favor de una empresa extranjera como Mercado Libre, hay que cortarle la mano. Y si se ponen las dos manos, para que nunca más firme nada. Porque cuando vos haces esas cosas, que nadie te ve porque lo haces en una oficina escondida, estás embargando el futuro de la nación, los sueños de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, los jubilados. Lo vemos todos los miércoles en la calle. Esas protestas no nacieron con Milei. ¿Se entiende? Milei las exacerba porque es un brutalista, porque es un insensible, porque odia, parece, o disfruta el sufrimiento del otro. Pero los jubilados vienen ganando mal hace un montón de tiempo. Y los trabajadores, lo dijo Cristina ayer, empleados pobres, es un fenómeno que apareció en el gobierno de Alberto Fernández. Y eso fue un pecado haberlo permitido. Sí, de hecho fue en su momento señalado en aquellas declaraciones que Cristina como vicepresidenta hacía. ¿Sabes lo que le está pasando a Cristina y el peronismo o al justicialismo? Que hacen diagnósticos que después no pueden, por sus propios intereses, llevar a la práctica. Yo coincido con mucho de la mirada que plantea Cristina sobre el país y demás, pero después los funcionarios que la rodean no pueden llevar a la práctica ese pensamiento, porque les tiembla la mano cuando tienen que firmar en contra de una corporación. Te agradecemos mucho el rato, Leo, y por supuesto que quedamos en contacto para seguirla, porque da para mucho más. Sobre el final te estamos agradeciendo, reitero, este ratito, pero ya coordinaremos para poder charlar más en detalle
porque es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Te mandamos un abrazo. A ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes. Leo Vilansky, empresario pyme, clarito y sin vueltas. No nos quedó mucho más que invitarlos a las 20 horas. Sí, claro, simplemente el cierre de esto.